Hello class, welcome to another English activity. Today's lesson we have activity number 1. Louis is a book fan. Louis is a book fan. And what is fun? Fan, let me find here. Fan is a person who adores, who supports a soccer team, a basketball team, a singer, an artist, an actor or actress. That is fan. Fan is a person who supports, who loves another person or team, band, group, musical group, etc. That is fun, right? Louis got a new book. Louis got a new book. Let's start with new verbs. We have verb, the list of verb here. Got is the verb obtener in Spanish, but in English is get or got. Got is the past simple of the verb get, right? Here we are. Got is the past simple of the verb get. Obtener. Entonces, si en el pasado simple sería obtuvo. Louis obtuvo a new book, right? The book was about animals. Was is the verb. Was is the verb be. Ser o estar. The book was about animals. El libro era ser o estar acerca de animales. El verbo be en present simple es is, are or am. Ese es el verbo be en present simple. Porque todos los tiempos gramaticales en inglés todos los verbos en inglés tienen sus tiempos gramaticales. En este caso estamos aprendiendo del past simple al infinity or, que lo vamos también a usar en el present simple. Continuamos con la lectura. Louis loved animals. He loved animals. Él amaba a los animales. Todo está en pasado. Porque el verbo inclusive loved finally did. Termina en ed. It means that the verbs in English are regular verbs. En inglés tenemos verbos regulares que para mandarlos al pasado se aumenta ed al verbo. Louis loved animals. Y también existen verbos irregulars como get, got, que cambian su estructura. Ellos son llamados irregular verbs. Voy a resumir todo esto en una sola palabra. A los verbos regulares aumentámosles ed al final para hablar en el pasado, en la historia. Pero a los verbos irregulares no puedo ponerle ed, sino que cambian su estructura gramatical, su estructura de una forma tal que hay que aprenderla de memoria. Por ejemplo, get, got. Louis got a new book. Louis obtuvo un nuevo libro. Continuamos. The book had lots of pictures. Another verb. Tengo otro verbo, had. Vamos a buscarlo en nuestra lista. Had. Here we are. Had. Significa que este verbo, had, está en pasado, past simple, y su forma base es has or have. Y es el verbo tener. Vamos a continuar leyendo y ustedes van, a medida que van leyendo sus casas con tiempo, van buscando más verbos y más verbos que estén en pasado. Y ya les explicaré cuál es la actividad. He had pictures of dogs and cats. He had pictures of cows and pigs. He had pictures of chickens and rabbits. He had pictures of squirrels and birds. Louis looked at the pictures on the first page. Then he turned the page. He looked at the picture on the second page. Then he turned the page again. The book had 30 pages in it. Louis looked at the old pictures on the pages. Esto está en pasado como les indiqué, ¿cierto? ¿No? Todos estos verbos están en pasado. Su tarea es volver a escribir esta lectura, pero en el caso
de que lo vamos a mencionar en simple present, ya no en past simple, sino simple present, como la clase anterior. ¿Se acuerdan? En el video que yo envié, yo mencionaba que en el simple present a los verbos se le aumenta la se le aumenta la S o la ES al final del mismo. So if you need more information about present simple, remember our first page. Present simple here, and we have further information in the same page. In the same page we have here present simple, right? Present simple. Here we have present simple is special. In the present simple we have to add final S at the beginning of the verb. Aumentamos la S al final del verbo en el present simple, right? It seems to be easy. Parece ser fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el ejercicio de la siguiente manera. Esto lo hacemos en casa con mucho tiempo y mucho cuidado, ¿no? Luis got a new book. Luis, voy a imaginarme que voy a escribir aquí. Voy a imaginarme que voy a escribir aquí en las líneas y empiezo. Luis, y aquí en el verbo me detengo. Remember, recuerde algo. Hay lista de verbos regulares e irregulares. Y el verbo got es un verbo irregular. Para poder aumentarle la S al verbo, tengo que poner el verbo en forma base. Y allí le aumento la S. No lo puedo aumentar en el pasado, sino en la forma base. Entonces tengo Luis gets. Perfectísimo. Recuerden que el verbo en la tercera persona, Luis, en este caso, que es una tercera persona, no soy yo ni usted, sino Luis, se le aumenta la S, ¿ya? Luis gets a new book. Recuerden que le dije que el verbo be es is, are, am. The book is. Cambié el presente. About animals. Voy a hacer la primera línea y ustedes hacen la siguiente. Luis. El verbo love. ¿Qué voy a hacer? La lista de verbos me va a indicar si es verbo regular o no. Luis es el verbo love, el verbo love, learn, lean, live, learn, live, let, lie, light, lose, y no apareció el verbo love en esta lista de verbos irregulars. Significa que entonces es un verbo regular. Y no sé si se acuerdan que les mencioné que a los verbos regulares se le aumentaba ed al final o d al final. El verbo love solamente se le aumentó la d. Luis love, y ahora le aumento la S en vez de la D porque estamos cambiando al present, simple present. Luis loves animals, y tiene mucho sentido en oración. The book had, vamos a buscar el verbo had, busquemos en la lista de verbos, vamos a buscarlo. Aquí está, had, sí está en la lista de verbos irregulares. Si no está, significa que es un verbo regular y se le aumentaba ¿qué cosa? La ed o la d. Bien, pero como es un verbo, presten atención, es un verbo irregular, estos verbos tienen muchos defectos, más bien hay que tratarlos con cuidado. Y aquí debería aumentarle la s para poderlo cambiar al present simple. The book debería hacer eso, como estoy haciendo en todos los ejercicios. Pero este verbo es tan irregular que cambia esa forma. The book has lots of pictures. Si tienen preguntas acerca de esto, pueden escribirme, profesor, indíqueme si estoy bien, estoy haciendo mal, me va bien o me va mal. Igual voy a mandar más información acerca de esto, ¿ya? Bien, ahora en esta actividad vamos a responder las preguntas que están aquí, ayudándose con un diccionario, unir las oraciones, ¿ya? Pronunciation, necesito que pronuncien estos verbos
estas oraciones y las graben y me las pueden poner en mi correo electrónico. Si necesitan enviar evidencia, envía a mi número, no hay problema. Repita. Louis got a new book. Yes, Louis got a new book. The book was about animals. The book was about animals. Louis loved animals. Louis loved animals. The book had lots of pictures. The book had lots of pictures. Disculparán el sonido ambiental que tengo, pero vivo en una casa muy normal y por lo tanto es normal que suene de esa forma, ¿no? Voy a pedirles por favor que terminen este ejercicio de reescribir todo el present simple y luego me envíen evidencias y también lo envíen por correo. The class is over. Thank you for your appreciation. Goodbye. Hello class, welcome to another English activity. Today's lesson we have activity number 1. Louis is a book fan. Louis is a book fan. And what is fan? Fan, let me find here. Fan is a person who adores, who supports a soccer team, a basketball team, a singer, an artist, an actor or actress. That is fan. Fan is a person who supports, who loves another person or team, band, group, musical group, etc. That is fan, right? Louis got a new book. Louis got a new book. Let's start with new verbs. We have verb, the list of verbs here. Got is the verb obtener in Spanish, but in English is get or got. Got is the past simple of the verb get, right? Here we are. Got is the past simple of the verb get. Obtener. Entonces, si en el pasado simple sería obtuvo. Louis got, obtuvo, a new book, right? The book was about animals. Was is the verb, was is the verb be, ser o estar. The book was about animals. El libro era, ser o estar, acerca de animales. El verbo be en present simple es is, are, or am. Ese es el verbo be en present simple. Porque todos los tiempos gramaticales en inglés todos los verbos en inglés tienen sus tiempos gramaticales. En este caso estamos aprendiendo del past simple al infinity or, que lo vamos también a usar en el present simple. Continuamos con la lectura. Louis loved animals. He loved animals. Él amaba a los animales. Todo está en pasado. Porque el verbo inclusive loved, finally d, termina en ed. It means that the verbs in English are regular verbs. En inglés tenemos verbos regulares que para mandarlos al pasado se aumenta ed al verbo. Louis loved animals. Y también existen verbos irregulars como get, got, que cambian su estructura. Ellos son llamados irregular verbs. Voy a resumir todo esto en una sola palabra. A los verbos regulares aumentámosles ed al final para hablar en el pasado, en la historia. Pero a los verbos irregulares no puedo ponerle ed, sino que cambian su estructura gramatical, su estructura de una forma tal que hay que aprenderla de memoria. Por ejemplo, get, got. Louis got a new book. Louis obtuvo un nuevo libro. Continuamos. The book had lots of pictures. Another verb. Tengo otro verbo, had. Vamos a buscarlo en nuestra lista. Had. Here we are. Had. Significa que este verbo, had,
está en pasado, past simple, y su forma base es has or have, y es el verbo tener. Vamos a continuar leyendo y ustedes van, a medida que van leyendo en sus casas con tiempo, van buscando más verbos y más verbos que estén en pasado. Y ya les explicaré cuál es la actividad. He had pictures of dogs and cats. He had pictures of cows and pigs. He had pictures of chickens and rabbits. He had pictures of squirrels and birds. Louis looked at the pictures on the first page. Then he turned the page. He looked at the picture on the second page. Then he turned the page again. The book had 30 pages in it. Louis looked at the old pictures on the pages. Esto está en pasado como les indiqué, ¿cierto? ¿No? Todos estos verbos están en pasado. Su tarea es volver a escribir esta lectura, pero en el caso de que lo vamos a mencionar en simple present, ya no en past simple, sino simple present, como la clase anterior. ¿Se acuerdan? En el video que yo envié, yo mencionaba que en el simple present a los verbos se le aumenta la se le aumenta la S o la ES al final del mismo. So if you need more information about present simple, remember our first page. Present simple, here, and we have further information in the same page. In the same page, we have here present simple, right? Present simple. Here we have present simple is special. In the present simple, we have to add final S at the beginning of the verb. Aumentamos la S al final del verbo en el present simple, right? It seems to be easy. Parece ser fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el ejercicio de la siguiente manera. Esto lo hacemos en casa con mucho tiempo y mucho cuidado, ¿no? Louis got a new book. Louis, voy a imaginarme que voy a escribir aquí. Voy a imaginarme que voy a escribir aquí en las líneas y empiezo. Louis, y aquí en el verbo me detengo. Remember, recuerde algo. Hay lista de verbos regulares e irregulares. Y el verbo got, es un verbo irregular. Para poder aumentarle la S al verbo, tengo que poner el verbo en forma base. Y allí le aumento la S. No lo puedo aumentar en el pasado, sino en la forma base. Entonces tengo Louis gets. Perfectísimo. Recuerden que el verbo en la tercera persona, Louis, en este caso, que es una tercera persona, no soy yo ni usted, sino Louis, se le aumenta la S, ¿ya? Louis gets a new book. Recuerden que le dije que el verbo be es is, are, am. The book is. Cambia el presente. About animals. Voy a hacer la primera línea y ustedes hacen la siguiente. Louis. Y el verbo love. ¿Qué voy a hacer? La lista de verbos me va a indicar si es verbo regular o no. Louis es el verbo love, el verbo love, learn, lean, live, learn, live, let, lie, light, lose, y no apareció el verbo love en esta lista de verbos irregulars. Significa que entonces es un verbo regular. Y no sé si se acuerdan que les mencioné que a los verbos regulares se le aumentaba ed al final o de al final. El verbo love solamente se le aumentó la d. Louis love, y ahora le aumento la S en vez de la D porque estamos cambiando al present, simple present. Louis loves animals, y tiene mucho sentido en oración. The book had, vamos a buscar el verbo had, busquemos en la lista de verbos
Vamos a buscarlo. Aquí está, had. Sí está en la lista de verbos irregulares. Si no está, significa que es un verbo regular. ¿Y se le aumentaba qué cosa? La ed o la d. Bien, pero como es un verbo, presten atención, es un verbo irregular, estos verbos tienen muchos defectos, más bien hay que tratarlos con cuidado. Y aquí debería aumentarle la S para poderlo cambiar al present simple. The book debería ser eso, como estoy haciendo en todos los ejercicios. Pero este verbo es tan irregular que cambia esa forma. The book has lots of pictures. Si tienen preguntas acerca de esto, pueden escribirme, profesor, indíqueme si estoy bien, estoy haciendo mal, me va bien o me va mal. Igual voy a mandar más información acerca de esto, ¿ya? Bien, ahora en esta actividad vamos a responder las preguntas que están aquí, ayudándose con un diccionario, unir las oraciones, ¿ya? Pronunciation, necesito que pronuncien estos verbos, estas oraciones y las graben y me las pueden poner en mi correo electrónico. Si necesitan enviar evidencia, envía a mi número, no hay problema. Repita. Louis got a new book. Yes, Louis got a new book. The book was about animals. The book was about animals. Louis loved animals. Louis loved animals. The book had lots of pictures. The book had lots of pictures. Disculparán el sonido ambiental que tengo, pero vivo en una casa muy normal y por lo tanto es normal que suene de esa forma, ¿no? Voy a pedirles por favor que terminen este ejercicio de reescribir todo el present simple y luego me envíen evidencias y también lo envíen por correo. The class is over. Thank you for your appreciation. Goodbye. Take a break. Hey, 'cause I'm